Me alegro de verlos. Dios los bendiga mucho. Dediquemos hoy un tiempo a estudiar juntos la Biblia con el sermón titulado, El pecado de tomar la palabra de Dios como un juego. La gente del mundo de hoy considera las palabras de Dios como un juego. Piensan, es poco probable que se cumpla todo lo escrito en la Biblia. Como resultado, cometen errores necios, no viven de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Veamos hoy la historia de Lot en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Al hacerlo, obtengamos la sabiduría para responder al asunto. ¿Cómo debemos utilizar este tiempo en la fe durante estos últimos días? Echemos un vistazo al libro del Génesis, capítulo 19, versículo 12. En Génesis capítulo 19, versículo 12, está escrito: Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas, ¿cuál fue su reacción? Pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Tomaron la palabra de Dios como una broma? Continuemos con el versículo 15 para ver cuál fue el resultado. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. En la época de Sodoma y Gomorra, la maldad de la gente había llegado a ser tan grande que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. En esta escena, cuando los ángeles entregaron las palabras de Dios a Lot como mensajeros, Lot escuchó las palabras de los mensajeros de Dios y las entregó a su familia, sus yernos y sus hijas. Sin embargo, como sus yernos nunca habían experimentado este tipo de destrucción, consideraron sus palabras como una broma. En aquel momento, las palabras de Lot no eran las palabras de un hombre cualquiera. Aunque habló y pronunció las palabras de Dios tal como eran, sus yernos las consideraron una broma. ¿Cuál fue el resultado? Cuando la destrucción cayó sobre Sodoma y Gomorra, nadie sobrevivió. Todos fueron destruidos, tuvieron un final tan miserable. Luego, hay que preguntarse, ¿qué nos enseña hoy esta lección? Numerosas personas en el mundo consideran las palabras de Dios como un juego. Cuando Dios dice, lo haré de esta manera, seguramente llevará a cabo su obra. Pero la gente piensa que nunca sucederá.
Hermanos, actualmente existe una guerra en curso entre Ucrania y Rusia. Además, siguen produciéndose guerras civiles en toda la aldea global. Jesús dijo, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, estas son las señales antes del fin. Con estas palabras, Jesucristo enseñó plenamente a sus hijos y los despertó. Cuando vino a esta tierra hace 2000 años. En el libro de Lucas capítulo 21, Jesús dijo, cuando veáis que Jerusalén está rodeada de ejércitos, los que están en la azotea deben huir inmediatamente. Nadie debe bajar a su casa a por ropa extra, sino huir inmediatamente. Recordando las palabras de la profecía de Jesús, mucha gente huyó a la ciudad de Pella, que estaba lejos de Jerusalén. Cuando el ejército romano sitió Jerusalén y estaba a punto de conquistarla. Sin embargo, el resto de la gente permaneció allí. Al principio, Jerusalén fue sitiada por el ejército romano dirigido por el general Vespasiano, y a punto de ser derrotada. Sin embargo, a causa de la muerte del emperador Nerón, Vespasiano retiró su ejército. El ejército romano se retiró y volvió atrás para reprimir la guerra civil romana. Pero los israelitas malinterpretaron la causa. Los israelitas pensaron que el ejército romano huyó porque había tenido temor de Israel. En realidad, fue la providencia de Dios la que dio a sus amados hijos, los israelitas, tiempo para huir. Inmediatamente después, Jerusalén fue atacada por segunda vez por el hijo de Vespasiano, el general Tito. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue completamente sitiada por el ejército romano. Al final, 1.1 millones de personas murieron en Jerusalén, y 97.000 fueron llevadas cautivas. Como el ejército romano rodeó completamente la ciudad, los israelitas no pudieron recibir ningún suministro. Como resultado, experimentaron hambrunas extremas. Llegó un día en el que comenzaron a comer a los niños de cierta casa y al día siguiente a los de aquella. Pasaron por una situación sumamente terrible. Cuando se levantó el asedio tras el primer ataque, los que no se tomaron las palabras de Dios como un juego, sino que las tomaron con plena seriedad, huyeron a la lejana ciudad de Pella. Dios les dio tiempo para que huyeran y no tuvieran que enfrentarse a una situación tan miserable y dolorosa. Sin embargo, hubo quienes consideraron las palabras de Jesús como una broma y dijeron, el ejército romano está rindiéndose ante nosotros y huye porque nos teme. ¿Acaso no somos poderosos? Observando su vanidad y la trágica historia de la destrucción del reino de Israel en el año 70 después de Cristo, podemos comprender que los que sufren, los que son destruidos y los que perecen sin esperanza alguna en esta tierra, son los que se toman la palabra de Dios como un juego. Toda la historia y los registros de la Biblia testifican y prueban que estos son los resultados dados a aquellos que no tomaron en serio las palabras de Dios, ni las entendieron y recibieron correctamente. Aún nos quedan las profecías sobre el último juicio con fuego. Echemos un vistazo al libro de Segunda de Pedro capítulo 3. En Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Burlarse denota el acto de mofarse o ridiculizar, ¿cierto? En los últimos días, sin duda aparecerán los que se burlen y ridiculicen, siguiendo sus propios malos deseos. Versículo 4. Y diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Dios vendrá a esta tierra? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, ¿qué es lo que ellos hacen? Ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Está escrito, ellos olvidan deliberadamente. Esto describe la actitud de quienes toman las palabras de Dios como una broma. Detengámonos un momento en el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro quiere que recordemos las palabras pronunciadas en el pasado por los profetas, y el mandamiento dado por Jesucristo para el pueblo de Dios a través de los apóstoles. Continuemos con el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, todas estas son profecías. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Muchas personas incluso consideran esta palabra como una broma. Sin embargo, esto es solo su propia opinión y pensamientos. Dios ya ha profetizado sobre el futuro de la tierra. Él separa a aquellos que toman sus palabras proféticas como una broma de aquellos que las toman en serio. Nunca debemos olvidar el hecho de que las palabras de Dios siempre se han cumplido según las profecías. Continuemos con el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios pondrá todas estas cosas en espera hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Continuemos con el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios tarda en venir? Aunque Dios ya ha completado todos sus preparativos, nos está esperando. Porque quiere que todos sus hijos participen en la salvación de modo que ni una sola persona sea destruida. Puesto que sus amados hijos aún no comprenden plenamente lo que es el arrepentimiento, lo que es la esperanza del reino eterno de los cielos y lo que es la sinceridad y la verdad de la palabra de Dios. Dios les está esperando hasta que se den cuenta plena y profundamente de todo esto. Si Dios viene de manera inmediata, sería bueno para los que están preparados, pero ¿no hay otras ovejas que aún no están en la verdad? Hasta que las ovejas vuelvan a Sión y nazcan de nuevo con las enseñanzas perfectas de Dios, Dios las espera. Dios pone todas estas cosas en espera hasta que lleguen al arrepentimiento total. Veamos el versículo 10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Está escrito que ese día llegará. Los que toman esta palabra en serio se preparan, mientras que los que la toman como un juego piensan a la ligera y no se preparan en absoluto. En la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 vírgenes que prepararon aceite y 5 vírgenes que no lo hicieron. Todas estaban en la misma posición para recibir al novio. Sin embargo, solo 5 de ellas estaban preparadas, y las otras 5 no. ¿Por qué creen que no se prepararon? Si pensamos en la razón del título del sermón de hoy, es porque consideraban las palabras de Dios a la ligera, como si fueran una broma. Los que tienen en alta estima la importancia de la palabra de Dios se preparan siempre con fe, dándose cuenta de que el poco tiempo que se nos da cada día es un tiempo de preparación. Por otra parte, los que no consideran importante la palabra de Dios no avanzan hasta que puedan ver el cumplimiento con sus propios ojos y tengan convicción. ¿No dirá Dios, nunca os conocí, cerrará la puerta y los echará? Puesto que tal momento seguramente llegará. Cristo utilizó la parábola para garantizar el cumplimiento a sus hijos. Por lo tanto, es lo mismo con las palabras de 2 de Pedro capítulo 3, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Y nosotros? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Quienes valoran las palabras de Dios hacen tales esfuerzos. Los que consideran importante el peso de la palabra de Dios se preparan siempre. Jesús dijo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en la casa deben huir inmediatamente a los montes, sin siquiera regresar por ropa extra. Cuando se produjo la situación exacta, los que recordaban las palabras de Jesús siguieron sus palabras y huyeron a otra ciudad. Sin embargo, aquellos que no apreciaban sus palabras no se daban cuenta de que se estaba cumpliendo justo delante de ellos, no lo sentían. Las cosas están sucediendo en esta tierra como está escrito en 2 de Pedro capítulo 3. Los cielos están siendo destruidos por el fuego, y los elementos se están derritiendo en el calor. Estamos en la situación en la que debemos hacer todo lo posible para ser encontrados sin mancha, irreprensibles y en paz con Dios, como está escrito en el versículo 14. Volvamos al libro de Malaquías y confirmemos que todas estas palabras no son falsas, sino verdaderas profecías de Dios. Vayamos al capítulo 4 de Malaquías. En Malaquías capítulo 4 versículo 1, está escrito: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, los que reverencian el nombre de Dios, se refiere a los que temen incluso el nombre de Dios, y obedecen y honran la palabra de Dios, para ellos nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Está escrito, ciertamente viene el día, así pues, ese día llegará seguramente, ¿no lo hará? Esto no significa que ese día pueda llegar o no. Entonces, puesto que ese día llegará sin duda, ¿qué debemos hacer mientras esperamos ese día? ¿Qué está escrito en 2 de Pedro capítulo 3? Está escrito, deben vivir santa y piadosamente, mientras esperan el día de Dios y aceleran su llegada. Puesto que no consideramos las palabras de Dios como una broma, deberíamos grabar todas estas palabras de Dios en nuestro corazón y esforzarnos por ponerlas en práctica. ¿No deberíamos tener todos esa fe? Sin embargo, cuando mostramos esto a la gente, muchos lo consideran como un juego. Nunca piensan, se cumplirá. Esto se va a hacer realidad. Si hubieran creído en las palabras de la Biblia, ¿qué habrían hecho? Habrían venido a Sión y se habrían preparado. No se volverían a armar con la palabra de Dios y obedecerían la voluntad de Dios. Mientras viven vidas santas y piadosas, ¿no harían todo lo posible por ser irreprensibles y sin mancha ante Cristo? Sin embargo, al igual que los yernos de Lot, que consideraban la palabra de Dios como una broma, la gente de hoy no presta mucha atención a la palabra de Dios, aunque se les da a conocer y se les predica a través de los profetas de Dios. En cambio, preguntan, ¿por qué dices cosas tan negativas que nos hacen sentir incómodos? Hermanos, las palabras de Dios fueron dadas para salvar a la humanidad, no hay palabras negativas. Sin embargo, la gente del mundo solo las toma como una broma, y no toma estas palabras de profecía con seriedad y veracidad. Por tanto, ¿no deberíamos dedicar más nuestro corazón y nuestra mente en salvar al mundo? Dios nos hace saber su voluntad de que en el pasado, Él juzgó al mundo con agua, y que ahora Él juzgará con fuego. Echemos un vistazo en Génesis capítulo 6 versículo 5. ¿Por qué Dios dice que juzgará al mundo? Ciertamente, Dios puede guiar a este mundo hacia la paz, pero el hecho de que se haya llegado a una situación en la que es necesario el juicio indica que la maldad del mundo es muy grande. Dios ha sido increíblemente paciente hasta el final, por eso se llama juicio final. Echemos un vistazo al capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En la Biblia hay un registro en el que Dios inundó todo el mundo en los días de Noé. Como el pecado era desenfrenado y la maldad de la gente era tan grande, Dios ya no toleraba su maldad, sino que los juzgó y los castigó como se muestra a través del Génesis capítulo 6. Veamos Génesis capítulo 19 versículo 1. En el capítulo 19 versículo 1, está escrito: Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. En la época de Sodoma y Gomorra, la maldad era tan grande y los pensamientos morales y puntos de vista de la gente eran demasiado depravados, al igual que la época en que Dios juzgó al mundo con agua por la misma razón. ¿No es por eso que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego? Lo mismo puede decirse de la aldea global en la que vivimos ahora. Ahora es una época en la que todo tipo de maldades se están extendiendo por todo el mundo a través de Internet. Estamos expuestos a un entorno en el que cualquiera puede acceder fácilmente a esas cosas. Dado que esta es la situación, Dios ya no puede tolerar la maldad de la gente de hoy. Así, Dios muestra su voluntad de juzgar al mundo con fuego. No debemos tomárnoslo a broma. Todas las palabras de Dios son advertencias anticipadas y profecías que seguramente se cumplirán. Por lo tanto, no debemos tomárnoslo a broma y vivir nuestra vida sin cuidado. Vayamos a Sofonías, capítulo 1, versículo 2. En el capítulo 1, versículo 2, dice: Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En la época del diluvio de Noé, los peces del mar no fueron destruidos. Esto fue porque en aquella época, el mundo fue juzgado con agua. Sin embargo, en los últimos días, ¿qué ocurrirá con los peces del mar? Incluso los peces serán destruidos. Veamos el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. Pasemos al versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Todos estos eventos son causados por el pecado y la maldad del mundo, como en los días de Lot y en los días de Noé. Ahora vivimos en una época así. Siempre debemos pensar si tomaremos todas estas palabras que Dios nos ha dado como una broma, o si tomaremos el peso de las palabras de Dios con seriedad y veracidad. Está escrito, deben vivir santa y piadosamente.
mientras esperan el día de Dios y aceleran su llegada. Esfuércense por ser hallados sin mancha e irreprochable ante Cristo. Grabemos siempre estas palabras en nuestros corazones. De este modo, podremos preguntarnos siempre: ¿cómo podemos vivir una vida santa y piadosa que agrade a Dios? Y planificar correctamente el resto de nuestra vida. Hagamos todo lo posible por encontrar a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos, conducir al mundo al arrepentimiento y guiarlos por el camino de la salvación, para que podamos completar el Evangelio. ¿No deberíamos surgir y hacer brillar la luz? A diferencia de los yernos de Lot, nosotros no debemos tratar las palabras de Dios como una broma. A partir de este momento, rearmémonos uno por uno con la palabra de Dios, para que todos los miembros de la familia de Sión puedan salvarse y entrar en el eterno reino de los cielos en esta etapa profética preparada por el Padre y la Madre Celestiales. Les pido a todos que completen el Evangelio mediante la hermosa unidad y armonía de hermanos y hermanas en la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Gracias.